Hola, Iglesia del Señor, bendiciones. Ustedes son la iglesia amada del Señor, que el Señor Jesucristo compró con su sangre preciosa, y ustedes le pertenecen a Él. Tengan ánimo, no teman, confíen siempre en Dios. Vamos a orar para escuchar lo que Dios tiene que decirnos en esta hora. Señor, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de oír tu palabra. Gracias porque tú nos alimentas y nos envías la palabra que alimenta nuestro espíritu, que alimenta nuestro ánimo y que produce la fe en nosotros. Permite, Señor, que este mensaje sea de bendición a toda tu iglesia y que transforme y traiga un despertar, algo fresco de Dios en la vida de tu iglesia, Señor. En Cristo, Señor, te lo pido. Amén. Hermanos, quiero hablarles acerca de el enfriamiento espiritual. Un tema, no sé cómo decirlo, pero quizás duro, difícil, pero que es una realidad y que viene con el propósito de que reflexionemos, despertemos. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice la Biblia: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Voy a repetirlo. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabes lo que es la hipotermia? La otra vez compartí algo sobre la hipotermia. La hipotermia es el descenso de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados centígrados. Pero lo peligroso de la hipotermia es que no aparece de inmediato, sino que se da de forma tan gradual que la persona posiblemente no se dará cuenta que la está sufriendo hasta que ya es muy tarde. En la vida de un creyente pasa exactamente lo mismo. El enfriamiento espiritual no es algo que se da inmediatamente, sino que es algo que poco a poco va ocurriendo en la vida de un cristiano. Por lo cual, muchos cristianos no nos damos cuenta de que aunque estamos congregándonos en una iglesia, aunque somos servidores de los ministerios de la iglesia, o aunque seamos líderes, servidores o pastores de una iglesia, podemos estar en un proceso de enfriamiento espiritual. ¿Y sabe qué? Muchos, como lo expliqué anteriormente sobre la hipotermia, no lo hemos reconocido o no lo han reconocido. El enfriamiento es falta de calor, falta de fervor y fuego de la presencia de Dios.
es perder la intimidad con Dios, la cual es necesaria para que andemos en su palabra. Es por eso, hermanos, por lo que el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo que no permitiera el enfriamiento en su vida, pues nadie está exento de llegar a experimentarlo. Y le dijo que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él. Que, en otras palabras, que no descuidara su comunión con Dios. Nosotros como cristianos tenemos que tomar este consejo. Dije que tenemos que tomar este consejo para nuestra propia vida. Y lo primero que tenemos que hacer para avivar el fuego, ¿sabe qué? Es reconocer el enfriamiento de nuestra vida espiritual. La pregunta entonces sería, ¿cómo podemos reconocer el enfriamiento en nosotros mismos? Qué importante es que reconozcamos, pero ¿cómo reconocer el enfriamiento en nosotros mismos? Le voy a dar cuatro cosas, cuatro verdades. ¿Cómo reconocer el enfriamiento en nosotros mismos para que podamos nosotros avivar ese fuego? Número uno, por la forma como vivimos en nuestro hogar y cómo tratamos nuestra familia. ¿Estás sorprendido? Mire cómo se reconoce el enfriamiento espiritual en un cristiano. Por la forma como vive en su hogar y cómo trata a su familia. En el Salmo 101:2, cómo Dios nos ha venido hablando de la familia. Salmo 101:2 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Oyó esa parte? En la integridad de mi corazón andaré. ¿Dónde? ¿Fuera de la casa? ¿En la iglesia? ¿En el trabajo? En medio de mi casa, de mi hogar, de mi familia. Quiere decir que la forma como vivimos en nuestro hogar, en la confianza de nuestra familia, es un buen termómetro para evaluar nuestra vida espiritual. ¿Qué dicen los de casa de usted? ¿Ah? ¿Cuál es la opinión de su cristianismo? De los que están ahí, que conviven con usted todos los días. Así como en la iglesia somos cristianos íntegros. Pregunta: ¿mantenemos en casa la integridad de nuestro cristianismo? ¿O somos personas que somos cristianos en la iglesia y mundanos en la casa? Pues la respuesta sincera, hermanos, a esta pregunta nos permitirá reconocer si hay enfriamiento espiritual en nuestra relación con Dios. La forma en cómo vivimos en nuestro hogar y cómo tratamos a nuestra familia es cómo podemos reconocer si estamos en un enfriamiento o en ese proceso de enfriamiento. Número 2. Segunda verdad de cómo reconocer el enfriamiento en nosotros mismos.
la pereza por las disciplinas espirituales. ¿Sabe usted cuáles son las disciplinas espirituales? Antes de eso, mire lo que dice Proverbios 24, versículo 30 al 32. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Está escuchando? Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Dice que tomó consejo de lo que vio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nuestros ojos a través de esta palabra se están abriendo. Entonces, al igual que el hombre perezoso, que ha dejado que su cerca de piedra se destruya, así muchos cristianos hemos descuidado nuestra propia cerca de piedra espiritual. Es decir, hemos descuidado nuestro devocional personal. Hemos descuidado nuestro tiempo de intimidad con Dios por medio de la lectura bíblica y la oración. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué se ha descuidado eso? ¿Qué significa eso? Significa que otras cosas nos están cautivando, nos están apasionando. Ya no es el Señor, sino otras cosas. Otras cosas nos están absorbiendo el tiempo que antes le dedicábamos a relacionarnos con nuestro Dios. Número 3, tercera cosa que nos ayuda a reconocer nuestro enfriamiento de nosotros mismos. Aumento de nuestras quejas y falta de agradecimiento a Dios. Lo voy a repetir. Aumento de nuestras quejas y falta de nuestro agradecimiento a Dios. Hay un ejemplo bien claro en el libro de Números, capítulo 14, versículo 1 al 3. Y dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces. Espero que usted no sea de eso. Y el pueblo lloró aquella noche. Escuche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Quejarse contra Moisés y Aarón era quejarse contra Dios mismo. Y les dijo toda la multitud. Oiga lo que dijeron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? O sea, están mintiendo. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Egipto es tipo del mundo. Hay gente que piensa y está quejándose que mejor estaría su vida cristiana. Bueno, estaría mejor sin Cristo. En el mundo estaría mejor. Ahora yo le pregunto, usted que ha leído la Biblia y ha escuchado la palabra, ¿tenía razones el pueblo de Israel para estar agradecidos con Dios en ese momento de su historia? Por supuesto que sí. Habían sido rescatados de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Dios les había dado maná para comer, carne. Dios les estaba guiando a la tierra que fluía leche y miel. Una columna de fuego durante la noche, una nube durante el día. Pero en lugar de agradecimiento, en su boca, ¿qué había en ellos? Siempre había queja. En vez de dar gracias a Dios,
se quejaban. ¿Y sabe qué? Rápidamente olvidaban los milagros, lo que Dios hacía por ellos, porque eran malagradecidos, buenos para quejarse, cuando le dieron una gratitud al Señor por lo que hizo por sus vidas. Seguramente en el desierto había mucha calor, claro, pero sus corazones estaban fríos para con Dios. En nuestra vida, yo pregunto esta hora, usted, hermano, hermana, ¿tiene motivos usted para estar agradecido, agradecida? Seguramente tenemos muchos motivos para dar gracias, pero posiblemente en nuestra boca, al igual que el pueblo de Israel, lo que hay son quejas. Esa amargura, esas continuas quejas son un síntoma que nos estamos enfriando espiritualmente. Pues un corazón que tiene vivo el fuego del don de Dios siempre encuentra motivos para agradecer y adorar a Dios aún en medio de la dificultad. ¡Qué tremendo! Número 4. ¿Cómo reconocemos el enfriamiento espiritual en nosotros mismos? Número 4. Y último. Sentirnos sobrecargados y cansados. Ojo. Cuando nos sentimos sobrecargados y cansados, no es que no nos cansamos, pero cuando esto comienza a ser nuestro estilo de vida, sobrecargados y cansados, es muestra de enfriamiento espiritual. Mateo capítulo 11, versículo 28, hay una invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Escuchó bien? La invitación de Dios para usted, para mí, cuando estamos cansados, cargados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchas veces nuestros ministerios que tanto amamos se pueden volver algo cansado. Y podemos llegar a sentir que son una carga para nuestra vida. Y nos portamos mal con los pastores y con nuestros líderes. Incluso los mismos líderes se portan mal con los discípulos. Muchos se sienten cargados por los problemas, por las situaciones difíciles, o por una enfermedad, etc. Diferentes situaciones, como lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuántos están cansados y preocupados? El problema es que no estamos atendiendo el llamado de nuestro Señor Jesucristo. No estamos viniendo a Él. Repito, no estamos viniendo a Él. Estamos sobrecargados y cansados, pero el problema, y lo voy a repetir, no estamos viniendo a Él. Estamos llevando las cargas de nuestro ministerio y de nuestras propias vidas. Estamos llevando esas cargas solos, en nuestras propias fuerzas. Estamos luchando en nuestras propias fuerzas. El enfriamiento espiritual viene al no buscar la comunión con nuestro Dios. Y cuando no buscamos estar con el Señor, poco a poco las cargas de la vida nos harán sentir cansados, sobrecargados, y poco a poco vendrá el desánimo y la frustración. Avivemos el fuego y renovemos nuestras fuerzas en Dios. Estoy aquí para decirte, iglesia, aviva el fuego.
y renovemos nuestras fuerzas en Dios. La Biblia dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero el llamado es venir a Él. Así que no te ahogues, como dice, en un vaso con agua. Si Dios está contigo, pero a veces parece como que tú no lo crees y luchas solo. No le entregas al Señor tus cargas, tus preocupaciones. Aviva el fuego, renueva tus fuerzas en Dios, porque Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En conclusión, un cristiano frío es un cristiano desmotivado, un cristiano apagado, un cristiano estancado. Ese es un cristiano frío. Ya no se encuentra el ánimo para hacer las cosas que antes se hacían. Y lo peor es que dejamos de darle a Dios lo que Él se merece de nuestra vida. Ya no le damos lo primero y lo mejor, sino que le damos lo que nos sobra. Muchos lo que le están dando a Dios son sobras. Una iglesia fría es una iglesia que poco a poco le importa la venida de Cristo. No tiene en mente el regreso de Cristo. Su mente está en los afanes del mundo, en los placeres, en las diversiones, en las redes sociales. Como no le importa la venida de Cristo, no predica la palabra de Dios. No le da importancia a los galardones ni a los tesoros en el cielo, sino solamente a los tesoros terrenales. Hermanos, el enfriamiento espiritual siempre nos llevará a alejarnos de Dios. Posiblemente no de la iglesia, pues podemos seguir congregándonos, hasta podemos seguir sirviendo en los ministerios de la iglesia, pero nuestro corazón frío está lejos de Dios. Ningún cristiano que se enfría y se aleja de Dios sigue viviendo igual, sino que son enredados en el pecado. ¿Y sabe qué? Los que se enredan en el pecado terminan destruidos por las consecuencias de sus propios pecados. Todo esto debe de llevarnos a humillarnos, a arrepentirnos, a convertirnos y dejarnos tomar por la presencia de Dios. Volvámonos a Dios, iglesia. Volvámonos a Dios. Reconcíliate con Dios. Si tú no lo has aceptado, acéptalo hoy como tu Señor y Salvador. Él murió por ti, resucitó por ti al tercer día. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Que esta palabra, Dios mío, produzca arrepentimiento, produzca atender el consejo, el llamado de avivar el don, el fuego del don de Dios en nosotros. Señor, hay vidas que están apagadas, enfriadas, están rumbo a ese proceso, Señor, y quizás ya llegaron ahí muchos, Señor. Pero que en esta hora, Padre mío, que haya un despertar, un arrepentimiento, Señor, del enfriamiento espiritual, Señor. Que podamos reconocer esa hipotermia espiritual y nos volvamos, Señor, y avivemos el fuego del don de Dios en nuestras vidas. No te quedes, no nos quedemos en el lugar donde estemos o donde estamos. Levantémonos ahora y acerquémonos al fuego de Dios. Recuperemos nuestra comunión, nuestra relación con Dios. No importa el precio que tengamos que pagar. En el nombre de Jesús. Bendiciones.